Buenos días, tengan todos ustedes. Escriban ahí en el chat la palabra presente. Bueno, ahora en este tema de circuitos reguladores, vamos a encontrar el voltaje de entrada que requiere este circuito para que el diodo Zener comience a regular. Bueno, este valor indicado de aquí, recuerden que es el voltaje al cual va a regular el Zener, porque el Zener se escoge en base al voltaje que va a regular. Entonces, aplicamos lo que viene siendo
la regla de circuitos eléctricos, lo que viene siendo el divisor de voltaje. Comentamos que este diodo provoca que la corriente, o sea, hay una pequeña corriente que se va por aquí, pero la mayoría se viene hacia la carga. Entonces, esa misma corriente se viene por aquí hacia la carga. Entonces, debido a esa situación, estas dos resistencias están en serie y podemos aplicar el divisor de voltaje. Entonces, aplicando el divisor de voltaje, tenemos que el voltaje de entrada multiplicando a la resistencia de 120 ohms entre la suma de estas dos resistencias nos da el voltaje que tiene la resistencia de 120 ohms. ¿Qué voltaje tiene la resistencia de 120 ohms? Ah, pues el voltaje del Zener. Tiene el voltaje del Zener. Entonces, nos quedaría ya la ecuación del divisor de voltaje igual al voltaje del Zener. ¿Cuánto nos pide el Zener? 12 volts. Y nos queda así. Entonces, dividimos, hacemos la operación. $120 entre 100 más 120 nos da punto 545. ¿Sí? 120 entre 220 fue lo que hicimos y nos dio punto 545. Ahora, ya que tengo este factor obtenido de aquí, pues está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda 12 entre y eso nos da 22. me dijeron 22, ok, me da 22.
22 volts. Entonces, el voltaje de entrada para que el Zener empiece a regular en forma adecuada es mayor a 22 volts, o sea, de 22 hacia arriba. Entonces, nuestro voltaje de entrada debe ser mayor o igual a 22 volts. ¿Sí? Claro que pues no hay que exagerar en la cantidad de voltaje mayor a 22 volts. O sea, debe ser mayor a 22 volts, pero pues también no hay que exagerar, ¿verdad? Por ejemplo, un 22, un 23, perdón, un 23, 24, un 28, pero ya que le queramos subir bastante, pues no, hay que ver, o sea, no hay que exagerar en el valor del valor del voltaje de entrada mayor a 22 volts. Entonces, así se resuelve el circuito regulador ya con la carga conocida. Entonces, ¿qué corriente tenemos? Entonces, la corriente que vamos a pedir, pues es lo que tenemos aquí. Quedamos que hay una muy pequeña corriente que circula por aquí, pero la mayoría se va por aquí. Y el diodo Zener provoca que estos, como la corriente no puede entrar por aquí, se va por aquí toda, provoca que estén en serie. Entonces, la corriente pedida aquí es, nuestra corriente es lo que tiene el voltaje Zener entre nuestra resistencia, que son 120 ohms. ¿Y por qué se toma el voltaje del Zener y no en la entrada? Ah, ¿por qué? Porque si se fijan, el voltaje aquí está en paralelo con este, entonces se debe cumplir la ley de Ohm. Voltaje entre resistencia es corriente, porque el Zener está en paralelo con la resistencia. Se debe cumplir la ley de Ohm. Entonces el voltaje en lo que está en paralelo es el mismo. Entonces se debe cumplir la ley de Ohm por esa razón. Pero no se toma la corriente que viene desde el voltaje de entrada con la resistencia de 100 ohms. De este lado, Sí, o sea, no, porque ahí va a también tiene que provocar ver. este va a provocar, esta carga va a provocar que la corriente exigida a la fuente de aquí, ¿sí? Sea esta. Porque comentamos que la corriente no puede entrar por aquí, se va a venir por aquí. Y como está en paralelo con la resistencia, se cumple la ley de Ohm. Entonces se obtiene esta corriente y esta corriente viene por aquí, por la fuente. Entonces la corriente exigida aquí se cumple con la ley de Ohm. Sí, está bien, gracias. Entonces nos queda 12 entre 120. Y eso nos da
100 miliamperes. ¿100 por 10 a la menos 3 amperes? Y esto pues vienen siendo nuestros 100 miliamperes. Entonces, el circuito regulador, si nos fijamos, va a trabajar con la corriente que pide la carga. La corriente que pide la carga se obtiene en base a como está en paralelo con el diodo Zener, se debe cumplir la ley de Ohm. Y al mover esta resistencia de aquí, si movemos esta resistencia de aquí, si se fijan por la ecuación, aquí está, miren, 100 y esto 100, va a afectar el voltaje de entrada. ¿Sí? Porque al mover este valor de aquí, si nosotros lo movemos, va a ir cambiando. Entonces el voltaje de entrada se va a ir modificando en base a este valor de resistencia. Entonces, con esta relación y en base al valor escogido aquí en la resistencia, se obtiene el valor del voltaje de entrada. La otra variable es, tengo el voltaje de entrada deseado, la corriente que pide la carga, ¿qué valor de resistencia ponemos aquí? Entonces, esas son las dos situaciones que se presentan en los circuitos reguladores. Tengo el voltaje de entrada y lo deseo regular una cantidad, entonces modifico este valor de resistencia si conozco también la corriente que pide la carga. Pero cuando conocemos la corriente que pide la carga, el sistema va a ver lo que está conectado aquí, va a haber una resistencia. Y en base a ese parámetro, también podemos, usando esta relación, podemos encontrar los datos deseados. Entonces, ¿preguntas? Entonces, esta es la corriente de nuestra carga. Bueno, ya que tengo eso, vamos a hacerlo, vamos a simular el circuito.
Bueno, en esta parte ya armamos el circuito que hicimos ahorita de resistencia que tiene nuestro problema. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha, profe. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, Ok. Bueno, entonces armamos nuestro circuito ya en el CUX, que es el problema que estamos resolviendo. Le ponemos los valores que ya tiene nuestro circuito. Entonces tenemos el diodo Zener de 12 volts, la resistencia de 120 y ya tenemos aquí nuestros 100 ohms. Entonces, esta carga va a agarrar la corriente de acá de la fuente, del diseño de la fuente va a venir y de aquí va a tomar la corriente. Entonces, al mover este valor de resistencia, por la forma en que hicimos la fórmula con el divisor de voltaje, en base a eso va a depender el voltaje de aquí, de la entrada, para que este empiece a regular de la cantidad que debe ser mayor. Ahora, voy a poner aquí la simulación, es transitoria, simulación transitoria, y le vamos a dar 100 milisegundos, o sea, varios ciclos. Vamos a poner aquí 130 divisiones. Es más o menos lo que hemos estado moviendo. Varios ciclos y esta cantidad de muestras. Le doy a aplicar. Y colocamos ahora nuestros multímetros para ver lo que nosotros deseamos. Entonces vamos a estar monitoreando la salida. Le voy a poner aquí B de salida. Y la entrada. Y aquí lo tenemos. Ahora coloco mi medidor a la entrada y medimos aquí en la salida. Y guardo mi circuito. Y ahora lo corremos para que simular. Aquí en el engranecito lo simulamos. Agarramos el cartesiano, que es nuestro osciloscopio. Y voy a poner aquí mi B de entrada, doble clic para que se agregue al gráfico. Otro doble clic para que se agregue el gráfico y le doy a aplicar. Y aquí tenemos
nuestro circuito. El rojo es el voltaje de salida, es nuestra regulación. Y tenemos aquí ya mi fuente de voltaje que ya tenemos en esta parte de aquí. Y este diseño de la fuente de voltaje que nosotros deseamos. ¿Quién puede comentar por qué le puse aquí 10,000 ohms? ¿Quién nos puede decir? No sé ningún cálculo, pero ¿por qué le puse, por qué sugerimos 10,000 ohms? ¿Quién nos lo puede decir? Entonces, ¿quién nos comenta? Lisbeth Pamela, ¿por qué le pusimos 10,000 ohms? No recuerdo, pero es lo que estoy intentando analizar en el circuito que acaba de hacer, porque estoy viendo que puso 100 ohms y en este dice 1000 o algo así. Bueno, aquí le pusimos 100 ohms porque esta parte de aquí es el circuito regulador. Estamos en esta etapa. A esta etapa le pusimos la fuente de voltaje de corriente directa, que es nuestro voltaje de entrada. Y la otra etapa es la del circuito regulador. Entonces, a nuestra fuente de voltaje le pusimos 10,000 ohms, al diseño de nuestra fuente de voltaje. ¿Quién nos comenta? ¿Quién apoya a Pamela? Hernández Nájera. ¿Por qué le pusimos 10,000 ohms aquí? ¿Quién más nos puede decir? Abraham Esquivel Rodríguez. ¿Por qué le pusimos 10,000 ohms? Aquí. Debe ser la resistencia de seguridad, ¿no? Para que salga limpia la señal en corriente directa. ¿Quién contestó? Jaime. ¿Jaime Rodríguez? Jaime Iván. Jaime Iván Villarreal Rodríguez. Ah, ok. Ese soy yo y es Javier. No, es Jaime Iván Alonso. Es que hay varios. Está bien. Entonces, a ver, ¿quién apoya el comentario de Iván? ¿Quién más puede decir? Entonces, a ver, ¿qué comentaste, Jaime? ¿Cómo dijo? ¿Qué comentaste? ¿Por qué la resistencia de 10,000 ohms? Es como de seguridad para el capacitor y para que salga limpia la señal de corriente directa. Ok. Anteriormente comentamos que
esta resistencia ayuda al tiempo de descarga del capacitor, que cuando quitamos la carga, que en este caso es el circuito regulador, si lo quitamos de trancazo, el capacitor se va a descargar en esta resistencia. Y le ayuda al capacitor, es seguridad también para el capacitor, para que el capacitor no se descargue en el circuito de diodos, pero no lo va a poder hacer, pero se queda cargado. Entonces, es seguridad esta resistencia, para que cuando las terminales estén en vacío, o sea, que no tengan nada conectado, el capacitor esté con carga cero. Entonces, para eso es esta resistencia, para que el capacitor se descargue ahí. Y la ponemos de 10,000 ohm, porque también esta resistencia, aparte que sirve de seguridad, nos ayuda a filtrar el voltaje que lleva rizos. Entonces, le sirve de estabilizador también. Entonces, esa es la razón de esta resistencia. Ahora, ¿por qué pusimos, sin hacer cálculos, por qué le pusimos 8500 microfaradios a este capacitor? ¿Quién nos puede decir? Saúl, ¿por qué le pusimos 8500 microfaradios sin haber hecho cálculos? ¿Qué comenta Saúl? ¿Por qué 8500 microfaradios? Javier, Se está basando en el voltaje utilizado, ¿no? ok, voltaje utilizado. Déjenme acomodo aquí. La ecuación del capacitor depende de la corriente que necesitamos, principalmente, y de la frecuencia del puente. Entonces no depende como para la protección del circuito o algo así, igual que los 10,000 ohms. No, el capacitor es el valor al cual se va, o sea, es un valor de capacitancia que depende de la corriente. Y el capacitor nos va a ayudar a que se proporcione al circuito la corriente necesaria, porque el capacitor almacena carga. ¿Para qué era diferencia de voltaje? ¿Qué representa este? Que le poníamos de 1 volt. Este representa la diferencia de voltaje al cual va a caer o sea, se van a presentar esta variación en la fuente de voltaje de 1 volt se va a presentar cuando lleguemos a la corriente máxima. Digamos que el circuito está usando la corriente máxima y la fuente ya no puede dar más corriente, entonces se va a presentar esta diferencia de voltaje. Se va a presentar estas oscilaciones que le llaman voltaje de rizo. Entonces, ese voltaje de rizo, nosotros escogemos esta diferencia de potencial por diseño, que cuando estemos en el top, la máxima carga, o sea, que la fuente ya no pueda proporcionar la cantidad de corriente que pide la carga, se va a presentar esta característica en el voltaje. Entonces, en mi Es para que circuito no haya mucha regulador, variación, ¿no? perdón, Es para que no haya mucha variación. ok, es el que ayuda a filtrar
el voltaje en el puente rectificador para convertirlo en corriente directa. Y la resistencia ayuda a la descarga y a estabilizar ese voltaje. Entonces, lo pusimos de 8500 microfaradios porque aseguramos la corriente que pide el circuito. Lo ponemos en un valor de capacitancia grande y ya estoy dando la corriente que pide el circuito. Entonces, nuestro circuito nos pide 100 miliamperes. Entonces, 8500 queda por arriba. Vamos a checarlo. Si mi circuito pide 100 miliamperes, me quedaría 100 miliamperes sobre 1 y 120. Y eso nos da 583.33 por 10 a la menos 6. El 10 a la menos 6 son microfaradios. O sea que por mi circuito en forma forzada necesita 583.33 microfaradios. O sea, este circuito, que es el del regulador, necesita 583 microfaradios, porque está exigiendo 100 miliamperes. Y comentamos lo siguiente, que nunca debemos dejar los circuitos al tope de la corriente de carga. Por eso lo subíamos un 20% más. Entonces, al poner nosotros 8500 microfaradios, o sea, mi fuente da mucho más corriente, mucho más que los 100 miliamperes. Pero como mi circuito me pide 100 miliamperes, 8500 es para más corriente. Entonces, el circuito, que es la fuente está proporcionando la corriente necesaria para el regulador. Por esa razón, tenemos buenas señales de voltaje. Voy a bajar la capacitancia. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ocurrió? Se nos está presentando lo que les comentaba en el circuito que alimenta la fuente, miren. Estamos llegando ya a nuestra corriente es de 100 miliamperes. Entonces, 850 ya está pisando el borde.
y está pisando el borde de la máxima carga, porque la capacitancia para satisfacer 100 miliamperes son 583.33 microfaradios. Ya estamos cerca de esa zona. Entonces, nuestro capacitor empieza a percibir ese voltaje de rizo. Lo voy a acomodar un poquito más. Y aquí lo tenemos. Ahora, fíjense el voltaje del circuito regulador. En esta parte estamos satisfaciendo la necesidad del circuito regulador, pero por ejemplo, yo tengo 12 volts de regulación y mi modelo del circuito me dice que debo trabajar a mayores de 22 volts. Voy a bajar el poquito el voltaje de aquí. Tenemos 25, entonces lo voy a poner aquí para que caiga aquí como en 15. ¿Qué ocurrió? ¿Qué está ocurriendo? Que bajó también el voltaje de salida. Ajá, no está regulando y está presentando la misma característica que presenta la fuente, que cuando está llegando a su borde de la máxima corriente, entonces empieza a hacer este voltaje de rizo. Entonces, si ustedes diseñan una fuente de voltaje corriente directa y el capacitor queda forzado, entonces va a tener rizos esa fuente. Y bueno, ya vemos ahí que ya son las 11:03. Entonces, sería todo por hoy, jóvenes. Y pues esta es la aplicación del diseño de este tipo de circuitos electrónicos. Entonces, hemos terminado y pasen muy bonita tarde. Y pueden salir, jóvenes. Nos vemos, Inge. Nos vemos, profe. Adiós, Sale, profe. hasta luego.